digamos que en las sesiones anteriores hemos tenido como la oportunidad de hablar acerca de la importancia de la importancia de conocer el propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. ¿Sí me escuchan bien? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que, número uno, hay un propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. Entendemos que hay también una individualidad de Dios reflejada en cada uno de ellos, que aunque todos somos iguales en valor, realmente somos únicos, cada uno de nosotros. Entonces, el principio de la individualidad de Dios está reflejado en cada uno de nuestros hijos y debemos ser sensibles para poder eh, como ser guiados por Dios en ese camino. Entonces, ahora sí podemos iniciar grabando y hablemos de eso. Ok, entonces, el propósito de cada una de las personas viene de Dios. Esto significa que el propósito es divino. Divino es aquello que pertenece a Dios, que corresponde a Dios, que viene de Dios. Entonces, en el diccionario Webster de 1828, este diccionario define la palabra propósito así como está aquí. Dice que propósito está compuesto y que viene del latín, compuesto por dos partes. La primera es propono, que está compuesto por dos partes. La primera parte es pro, que significa antes, y la siguiente parte es pono, que significa para establecer o colocar. Entonces, propósito es algo que se establece antes o algo que está antes para establecer o colocar. Y eso me pareció, wow, fabuloso, ¿no? Mirar el significado de la etimología de la palabra propósito. Pero lo que sigue no es menos. Dice, ay, perdón, me fui a la siguiente. Dice, el propósito es lo que una persona se pone ante sí misma, o sea, ante ella misma, como un objeto a alcanzar o lograr. Propósito es el fin al que se dirige la vista en cualquier plan, medida o esfuerzo. Entonces, fíjense, el propósito es algo a alcanzar, es algo que hay que lograr. Y para lograrlo, entonces hay que esforzarse, hay que dedicar muchas cosas, a veces recursos, a veces tiempo, a veces, o todo eso, la vida misma incluso, para alcanzar ese propósito. Sigue diciendo, creemos que el Ser Supremo, que es nuestro Dios, creó seres inteligentes con algún propósito benévolo y glorioso. Esto quiere decir que no fuimos creados como para nada, o para que existiéramos ahí y no hiciéramos nada, sino que hay un propósito por el cual fuimos creados por Dios. Y de ser así, entonces, cuán glorioso y benévolo debe ser su propósito en el plan de redención. Entonces, aquí podemos ver como un atributo, una cualidad del carácter de Dios, y es que Dios, y solo Dios, es bueno. Él es bueno. Y su propósito para cada uno de nosotros es bueno. Y el propósito para cada uno de nuestros hijos es bueno. Entonces, ¿cómo podríamos intentar nosotros hacer algo con nuestros hijos si no conocemos ese propósito? Si ese propósito que es divino y que viene de Dios no es el plan sobre el cual nosotros damos los pasos a seguir. Y un ejemplo de eso también está ahí establecido, es, mire, construimos casas con el propósito de albergar, pues si no, ¿para qué las construimos? Y antes de construirlas, estaba el propósito. Antes de que fuera construida la casa, primero estaba el propósito. Yo quiero tener un lugar donde albergar a alguien, donde hospedar a la gente, donde atenderla, o si es un restaurante, donde vender, ofrecer comida, o donde, no sé, tener una zona recreativa, qué sé yo. Entonces, de acuerdo al propósito que uno tiene, así construye, edifica, planea, ejecuta. Entonces, trabajamos, este es otro ejemplo, trabajamos con el propósito de subsistir. Como tengo el propósito de subsistir, entonces tengo que diseñar un trabajo, establecer una entrada económica porque yo necesito algo
de lo que poder depender. ¿Y qué haré o qué sé hacer yo? Y entonces uno empieza como a cranear, ¿qué puedo usar? ¿Qué tengo a mis manos? ¿Qué tengo a la mano? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué se me facilita? ¿Qué me gusta? ¿A quién conozco? ¿A quién puedo contactar? Y compagino todo eso para establecer un trabajo que me permita generar un propósito, el propósito de subsistir. Dice, descubriendo el propósito, seguimos. El propósito viene de Dios, es divino, ¿cierto? Este, todo propósito, todo diseño eh, viene de ese creador, ¿no? De ese ser supremo, maravilloso, amoroso, que sabe, ¿no? Sabe para qué fuimos creados, para qué fuimos diseñados. Entonces es muy importante, ¿no? Conocer Este, ese propósito. conocer ese propósito y es ese creador, nuestro Padre, nuestro Señor, el cual nos guía, ¿no? Entonces, Aquí tenemos una segunda definición también del diccionario Noah Webster y dice que el propósito tiene que ver con la intención y tiene que ver con un diseño. Y entonces dice, en este sentido, sin embargo, difícilmente se puede distinguir del primero, ¿no? De lo que leímos antes. Porque para que ese propósito se cumpla, se necesita unir la intención con un diseño que responde a esa intención, o sea, que responde a ese propósito. Entonces, el propósito, y él lo subrayé, lo puse en negrilla, siempre incluye el fin a la vista. El propósito responde al por qué. ¿Por qué vas a hacer esto? Ah, porque yo quiero tal cosa. Entonces, esa tal cosa que tú quieras viene siendo el propósito. Y para alcanzar ese propósito, que es primero, desarrollas todo aquello que necesitas, construyes, redactas, escribes, mueves, preparas, cocinas, lo que sea que tienes como propósito, tienes que ejecutar algo después, llevar a cabo un plan para que ese propósito se cumpla. Entonces también allí nos enseñan, estamos en el Noah Webster, ¿no? Dice que cada propósito es establecido por un consejo. Entonces hay un consejo y conforme a ese consejo que se recibe, entonces uno dice, entonces lo que tengo que hacer es estudiar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos, por ejemplo, sufrido un dolor de estómago, malestar estomacal, y recibes un consejo? Y el consejo te dice, ¿y por qué no te tomas un tecito, una infusión de manzanilla? Entonces, hay un consejo. Yo no lo sabía, pero alguien me dice algo que yo puedo hacer. Y que se supone que va a responder a una necesidad que hay. Entonces, asimismo, un propósito es establecido por un consejo. Pero ¿quién nos da ese consejo? Entonces, el título de esta diapositiva dice, o el subtítulo es que el propósito viene de Dios. Entonces, nosotros debemos recibir o ir a buscar el consejo de Dios para que nos revele ese propósito, en este caso que deseamos con nuestros hijos, y que Dios, dándonos su consejo, nos va a dar la dirección y cuáles son los pasos a seguir. Si volvemos al tema del té de manzanilla, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces tengo que calentar agua, y si quiero le agrego azúcar o sin azúcar, y cuando ya hirvió, entonces ahí le puedes colocar la infusión del té de manzanilla y te lo tomas, ¿sí? Lo sirves en una taza, un pocillo, y lo puedes tomar y verás que cumplirá ese propósito, por así decirlo. Entonces tenemos que escuchar el consejo divino, el consejo que viene de Dios, porque solo Él, que fue quien creó a cada uno de nuestros hijos, incluso a nosotros mismos, puede revelarnos cuál es su propósito para cada una de nuestras vidas. Y lo que también corrobora Efesios 1:11, que dice que fuimos predestinados en el propósito del que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Bueno, seguimos. Entonces vamos a mirar hoy una cita bíblica y es Lucas, el capítulo 1, para poder
entender un poco más lo que significa propósito. Y aquí tenemos otro punto. Miramos que el propósito viene de Dios y el segundo punto es que el propósito antecede y precede la vida. Entonces, ¿qué significa eso que precede? Precede significa que va antes en el orden del tiempo, que va antes en rango o importancia. Entonces, ¿qué significa eso, Giselle? Eso quiere decir que el propósito no solamente está establecido antes de que ocurra la vida, sino que el propósito es más importante que la vida de una persona. No sé si me hice entender con eso. Antes de que exista una persona, ya hay un propósito de Dios. Y que luego va y dice el Salmo 139, justo lo estaba leyendo mi esposo y decía que luego todas esas cosas fueron formadas sin que faltara una de ellas. Sí. Salmo 139, 16. En tu libro, dice. Sí, dice aquí. Bueno, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Ya? Entonces, es tan bueno, tan grande nuestro Dios, tan soberano, tan todopoderoso, que Él tiene un plan y un propósito, ¿ya?, para cada uno de nosotros antes de, ¿no? Entonces, y están escritos, y ese propósito está escrito en su libro, ¿no? El propósito que Dios tiene con la vida de Alejandra, de Dineira, de cada una de ustedes, de cada uno de nosotros, ahí está escrito, ¿no? Y qué bueno seguir en ese propósito, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué sigues teniendo tú para mí en este tiempo? ¿Ya? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Ya? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es la parte de mi historia aquí en la tierra, en todo esto? Y para mis generaciones, para mis hijos, mis hijas. Entonces, es importante que Dios tiene algo escrito, ¿no? Allí en su libro, ¿no? Y bueno, nos gozamos en ese Dios que tiene un orden, ¿no? En todo. Lucas 1, del 13 al 17 voy a estar leyendo. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, así como estamos mirando aquí, este es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Nosotros ya lo damos por sentado, ya conocemos la historia. Pero resulta que Zacarías y Elizabeth, ellos no sabían. Allí el ángel está hablando a Zacarías. Yo no tenía ni idea lo que el ángel le estaba hablando en ese momento porque su mujer era estéril. Ellos no sabían qué era tener un hijo, ni cómo es que hay que cuidarse cuando uno tiene que tener un hijo, ni absolutamente ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Que el ángel le dice muchas cosas allí, muchas cosas. Una de las cosas importantes que le dice está en el versículo 17, donde le dice el propósito del hijo que ni siquiera ha sido concebido aún. ¡Wow! Aquí vemos claramente cómo el propósito precede y antecede la vida. Entonces,
Ahí decía. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en el 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, mire, no había sido concebido Juan, no había nacido, no había sido educado, no hablaba, no comía, no nada, no existía. Y ya está escrito aquí cuál era el propósito de él. Él venía a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice allí. Dice que venía para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, para hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, que tampoco el Señor Jesús había nacido, ¿no? Por cierto. Pero ya Juan tenía un propósito y eso no es lo único. Miremos otras cositas que están allí. El 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Imagínense, ya le estaban dando la dieta. No va a beber vino ni sidra. ¿A quién le está hablando? Al papá. Está diciendo, ni se te ocurra exponerlo a que él conozca lo que es el vino, no le deja probar nunca vino, no permitas que él pruebe nunca la sidra, ni ninguna de esas bebidas alcohólicas o ese tipo de cosas, porque será grande delante de Dios, ¿sí? Y entonces esto afectaba primero a los padres, quiere decir que la mamá tenía que tener, por ejemplo, esa dieta, aunque fuera costumbre en esa época, de pronto el vino usarlo como una medicina, la mamá no podía usarlo, porque entonces eso iba a afectar a ese bebé que todavía no había sido concebido, que todavía no estaba en su vientre, pero que ya estaba escrito el propósito de Dios para la vida de él. Y el versículo 13 nos maravilla. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, allí nos sorprende mucho lo del nombre. Sí, aún cierto que entendemos también que el nombre también simboliza muchas cosas y parte del propósito también de la vida de nuestros hijos, como lo hemos visto, ¿no? Y aún por los nombres de nuestros hijos, recuerdo nosotros orábamos al Señor, orábamos. Yo recuerdo una vez que estaba orando por mi hijo mayor, Samuel David, ¿cuál será el nombre, Señor? ¿Cuál será el nombre? Y yo le oraba a Dios y nadie sabía que yo estaba orando por el nombre de mi hijo. Y un día estábamos en un paseo de la iglesia y eso, y estaba el pastor y me dice, Samuel David, su hijo se va a llamar Samuel David. Ah, ok, bueno, gracias, listo y tal. Entonces entendí, él no sabía porque estaba orando, después luego le comenté a él. Entonces Dios me estaba dando el nombre también acerca de mi hijo, ¿no? Y, y luego, pues ya Dios fue mostrando muchas cosas como parte del plan de Él para nuestros hijos. Entonces, es muy importante estar atento a lo que el Señor habla ya para tus generaciones, para tus hijos. ¿Cuál es el plan y el diseño de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Y, por ejemplo, en este caso, Juan, el nombre Juan significa hombre fiel a Dios. Entonces Dios estaba revelando el propósito de ese hijo a través de su nombre también. Un hombre que fue fiel a Dios. Y uno diría, pero Juan, el Señor Jesús dijo acerca de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer no había otro superior a él, a Juan el Bautista. Y fue un hombre que cumplió a cabalidad lo que el propósito de Dios había dicho que él iba a hacer y él ni siquiera lo había escuchado, no había nacido. Entonces ni siquiera escuchó, pero sus padres sí recibieron ese propósito y lo educaron y lo formaron para que él pudiera cumplir ese propósito de Dios.
Y podríamos cuestionarnos y decir, bueno, pero si no hay hombre más grande que él de los nacidos de mujer, ¿por qué Juan el Bautista murió de esa manera? Debió haber sido galardonado, recibir un aplauso, una condecoración, una cruz de Boyacá, yo no sé, algo así. Pero en el cielo seguramente los recibirá, porque fue uno de esos hombres en los que nosotros, los que podemos leer este capítulo de la Biblia, podemos corroborar, o los capítulos en la Biblia, sobre todo también en el Evangelio de Juan, podemos corroborar que esto que ocurrió antes de la existencia de Juan el Bautista se cumplió en su existencia. O sea, se llevó a cabo y sí cumplió ese propósito. Y era tan fiel a Dios que no le temblaba la voz, ¿ya? Para hablar de la verdad de Dios, ¿ya? Aún enfrentar a un gobernante, el cual luego, pues, permitió que le fuese cortada su cabeza, ¿no? Por confrontarlo en su pecado, porque tenía la mujer de su hermano y eso. Entonces, era un hombre muy fiel, dispuesto a todo, ¿ya? A todo por el Señor. Entonces, Un hombre claro, fiel a sí, Dios. un hombre fiel. Y Fiel a Dios. le costó la vida. Pues, Y este es como no sé, como una motivación para quienes están aquí, todavía están en soltería o todavía no tienen sus hijos. Y es una invitación a ir a Dios y escuchar, Señor, yo quiero conocer el nombre, el propósito, pero dame también ese nombre para cada uno de mis hijos. Eso es muy importante porque el nombre va ligado o debe ir ligado al propósito. Cuando viene de parte de Dios, cuando es revelado por Dios, ese nombre va ligado al propósito. Por eso la importancia de los nombres, ¿no? Sí. Por ahí hay un chiste, ¿no? Y dicen que por allá en cierta cultura lanzan un tarro de lata al aire y como cae, chin, chum, pong, así le ponen al hijo. Como suene. En China, como suena. Pero no debe ser así, sino que debemos tener el entendimiento y la dirección de Dios para el nombre de nuestros hijos, sobre todo ahora que tenemos pues este conocimiento, ¿no? Y entonces hay otra historia en ese mismo capítulo. Ok. Lucas capítulo 1 del 30 al 35 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y a mí me gusta mucho ese último versículo, el versículo 35, porque dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, todavía no había nacido, todavía no había sido concebido, ni siquiera, pero ya decía, es un ser santo, lo es ya. Y será llamado Hijo de Dios. Y aquí estamos hablando de nuestro Señor, ya aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Pero otra vez, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le da el nombre, que en el original es Yeshua. Y Yeshua significa el Salvador. Dígame, ahora que nosotros conocemos después de Cristo, si ese nombre no tiene que ver totalmente con el propósito que Él vino a cumplir.
y sabemos totalmente que el Señor vino y cumplió ese propósito de Dios. Nosotros lo sabemos. Y no hay nada más lindo que alguien en el futuro pueda como leer la historia de nuestros hijos, o la historia de nosotros, y poder decir esto que acabamos de decir acá y que ustedes con su cabecita están haciendo aquí. Y digan, mira, no sé, Mineira, Caterina Alejandra, su nombre significa esto. Y yo doy testimonio, mira, esa mujer fue mi maestra, yo me acuerdo. Y ella cumplió eso, alguien que siga después de nosotros, de las siguientes generaciones. Y puede decir, yo que soy después de ella, ya ella murió hace tantos años, o él ya murió hace tantos años, pero yo puedo corroborar que él o ella sí cumplió ese propósito que Dios le había dado. Yo digo, wow, eso debe ser algo que es como un aplauso en el cielo, es una cosa así, ovación. Porque si nosotros entendemos cuál es nuestro propósito divino y también el propósito divino para cada uno de nuestros hijos, y nos encaminamos y acomodamos todo lo que haya que acomodar. Por ejemplo, Elizabeth ya no pudo tomar más vino ni sidra, ¿cierto? Ni tampoco, ay, se me olvidó el nombre, Zacarías, tampoco Zacarías, porque es que el hijo no podía estar expuesto a nada de eso. Entonces le tocó hacer ajustes. ¿Sí? Cuando viene un bebé a un hogar donde no había habido bebés antes, entonces hay que acomodar un espacio, no es que hay que meter una cuna, entonces toca sacar el mecedor, toca sacar este mueble, ya esto no puede estar, y hay que hacer ajustes. Y así mismo tiene que ser con nuestras vidas cuando Dios nos delega y nos entrega la vida de un hijo. Sí, es importante nosotros, pues, orar al Señor, ¿sí? Por nuestros hijos, por qué plan tiene Dios con ellos. Y realmente cuando hay esa disposición dentro del corazón de nosotros, ¿qué padre no quiere saber qué es lo mejor para su hijo, no? Pero a veces algunos padres ya podemos hacer eh, todo lo contrario, ¿no? En vez de orar al Señor, de mirar qué puede traer Dios para su vida, porque hay un propósito y un diseño exclusivo de parte de Dios para cada uno. Nosotros querer, digamos, que nuestros hijos, digamos, estudien dicha carrera, hagan esto, entrenen en este deporte, hagan aquello, ¿ya? Y tratar de canalizar aún a nuestros hijos en cosas que nosotros no pudimos cumplir. Bueno, yo no fui una médica profesional, quería hacerlo, pero una de mis hijas la va a hacer y voy. Sí, pues no está nada mal, ¿no? Pues que tú sueñes y puedas que tu hijo alcance una meta muy buena en una área y todas estas áreas son buenísimas, importantes, ¿no? Pero hay un versículo que dice en la Biblia, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, en el corazón de nosotros, pero el consejo de Jehová prevalecerá, ¿no? Está por encima. Proverbios 19, 21. El consejo de él permanece, el consejo y el propósito de Dios para nuestros hijos es lo mejor, para nuestras vidas es lo mejor, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no nos movemos por nuestras emociones, por cómo sentimos, cómo creemos hoy, no. Dice, hay un pasaje también que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son eh, como el viento, no sabes de dónde viene ni a veces hacia dónde va y eso. Entonces, el Espíritu, ¿no? Pero nuestras vidas ya en el Señor tienen que ser guiadas todo el tiempo, ¿no? Entender el propósito también para nuestros hijos. Entonces, es muy importante buscar el consejo de Dios, ¿no? Porque eh, se cumple su voluntad en nuestros hijos. Y también le dice en el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces ya como le describe ese hijo que tú vas a tener, mira,
y además le dice que le dará el trono de David, o sea, una posición de gobierno, y reinará sobre la casa, posición de gobierno, y su reino no tendrá fin. Son términos de gobierno. Y es muy claro que, digamos que el llamado de ese hijo, de ese el que estamos hablando, que es el Señor Jesús, pero como hijo, como tal, estaba haciendo un llamado hacia gobierno, un llamado muy claro, un llamado muy claro de cada vez que el Señor hablaba, Él estaba estableciendo gobierno interno en la vida, estaba llevando a que todos los individuos que lo escuchaban, comenzaran a autogobernarse, pero internamente, ¿no? Apuntaba su dedo hacia el corazón. Ya no se dirá, ustedes han escuchado, se ha dicho, ¿no? Que si un hombre tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio con una mujer, pues adultera, si se acuesta con ella. Pero yo les digo, usted apunta a lo interno, ¿ya? A lo interno del corazón, y eso es gobierno interno. Si la mira, la codicia en su corazón, ya adulteró. Lo mismo la mujer, ¿no? Si mira a un hombre y lo codicia en su corazón, ya adulteró, porque ese no es su esposo. No, pero ella era soltera, sí, pero hay un esposo para ella. Y si está con otro que no es ese esposo que tengo preparado para ella, entonces se está adulterando, porque ese no es su esposo. Esas son cosas que hay que tener muy claras y caminar en el conocimiento de ese propósito de Dios para nuestros hijos. Y entonces, cuando María escucha todo esto, bueno, ya sabemos que ella pregunta y él vuelve y le reitera quién será. Será un santo ser y será llamado Hijo de Dios. Y es como, esto es un fuego que arde mucho en nuestros corazones, de nosotros. Que los padres puedan hacer eso y puedan ir a Dios y escuchar de Dios, así como María escuchó y era una madre. Porque aquí tenemos los dos casos. Ezequiel era el padre y el ángel va y le habla al papá. Pero aquí en el otro caso también estamos viendo cómo el ángel va y le habla a una mamá y le está diciendo, mira, tu hijo va a hacer esto y va a hacer esto. Pero si yo todavía no, pero yo quiero que sepas desde ya y estés preparado y estés preparada y comiences a cuadrar las cosas que haya que cuadrar para que se cumpla ese futuro. Sí, digamos, de pronto ya aunque sé que muchos padres cristianos que están acá, bueno, que conociendo al Señor, oraron por sus hijos y pidieron dirección a algunos, pues Dios les pudo haber guiado en el nombre, ¿no? Y todo, y chévere, ¿no? Pero digamos, si usted no pudo colocarle un nombre, de pronto dice, no, voy a colocarle el nombre de mi mamá, o vamos a llevar el nombre de mi tío, esto, aquello, bueno, digamos, ya no pasa nada, ¿no? En cierto sentido, pero si te das cuenta, de todas maneras, el nombre marca también parte nos hemos dado cuenta, ¿no? Que marca parte del propósito en la vida del niño, ¿ya? O el significado que tiene el nombre. Por ejemplo, yo me llamo Jorge Eliezer, ¿ya? Y yo recuerdo y en la Biblia habla de Jorge, en la Biblia no, mirando el significado de Jorge significa labrador de la tierra. Y yo empiezo ahora a mirar y yo decía, ya yo entendí por qué era que yo en mi casa me ponía a hacer cultivos, a sembrar, compraba maíz en la tienda y sembraba en la casa y esto, y me gustaba. Hasta el día de hoy. Ya, y bueno, hoy en día ya estoy en esto también, ¿no? Pero Dios me reveló algo, ¿no? A través de esto me dijo una vez, también eres labrador de la tierra, trabajas en las personas, vas a trabajar en la vida de las personas para levantarlos, para ayudarlos a crecer. Entonces, ese fue parte de lo que... Para sembrar en ellos la semilla de la palabra. Exactamente, sí. Entonces, de pronto, pues mis padres no sabían, pero bueno, me marcó para bien ese nombre, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Y Eliezer, el Señor es mi ayuda. Y parte de eso también se ha cumplido. Realmente, ha sido Dios ayudándome a mí siempre, ¿no? Aún desde pequeño fue él, enfrentándome a desafíos, digamos, en mi niñez económicos y todo, y de estudio, de cosas que yo necesitaba, pero que mis padres no me podían dar, y entonces era Dios ayudándome. Entonces, también vimos el caso
de una compañera de trabajo cristiana que se llama Mara. Y esta mujer siempre andaba triste, 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 y en problemas allá, y siempre su rostro, y era muy buena persona y trataba de sonreír y todo, pero entonces que Mara significa Amarga. amargura, amargura del alma, algo así. Entonces, eh, pero también cómo nosotros poder, digamos, entender el significado de los nombres, ¿no? Para orar al Señor Sí. en eso. O como por ejemplo Isaac y Rebeca colocan a- le colocan el nombre Jacob, porque pues él nace y su mano está trabada en el calcañar de Esaú, o sea, él viene agarradito de Esaú. Entonces, ay, mire, nació así. Ah, es un usurpador, coloquémosle Jacob. Y cada vez que lo llamaban, pues nosotros entendemos Jacob como un nombre, ¿no? Y a veces lo separamos, pero es que ellos en su idioma lo que estaban diciendo era usurpador. Todo el tiempo, usurpador, ven a desayunar, usurpador, hora de bañarse, usurpador, hay que estudiar, usurpador. Entonces, todo el tiempo estaban declarando, por así decir, con sus labios, eso para su hijo. Y qué importante que nosotros podamos entender el significado o que no entenderlo, sino que nos sea revelado de parte de Dios cuál debe ser el nombre para nuestros hijos, porque ese nombre definitivamente traerá un Sí, propósito pues, divino con él. Y para terminar, amor, parte, sí, parte. sí, parte. Pero entonces entonces sabemos lo que pasa con Jacob y cómo Dios le cambia el nombre. Debería ser algo como, ay, no, eso no es importante. Pero entonces, ¿por qué le cambió el nombre? Dios sí le da importancia a eso. Y le cambia el nombre. Y dice, ya no más, ya no te llamarás más el usurpador. Jesús, Ahora es un príncipe, ¿no? Jesús también cambió el nombre de uno de sus discípulos, ¿no? El de, el de Pedro, no, o no, no me equivoco. Estoy enredado un poco. Este, bueno, pero entonces es muy importante los nombres. Este, Preguntarle a Dios. sí, preguntarle a Dios. Y Pero más importante que el nombre, el propósito. exacto, sí. Digamos que el nombre puede ser parte del propósito que Dios tiene, ¿no? Eh, pero, ¿qué me dice Dios acerca de mi hijo? Dios puede mostrarte, ¿no? A temprana edad. Claro, no es algo en lo que hay, pero de pronto muchos han orado y no han encontrado. De pronto algunos ya Dios les ha mostrado, ¿no? Y de pronto pueden decir, sí, ya estuve orando y Dios me mostró algo acerca de mi hija y todo, entonces que debo trabajar en esto, en ella, en mis hijos, en esto. De todas maneras, si nosotros conocemos eh, el propósito de nuestros hijos o parte, o Dios te lo va revelando gradualmente, no sé, tú puedes orar por tus hijos y bendecirlos, ser más efectivo en bendecirlos para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Cuando el Señor empezó mostrando algunas cosas de nuestros dos hijos, empezamos a bendecirlos, ya, a orar por ese propósito de Dios en su vida, en la esfera de gobierno, el otro en el pastoreo, en la consejería, Señor, úsalo, en esta área, ¿no? Entonces, y escribíamos el nombre y lo que... Les voy a mostrar. Es que no puede ser por diapositiva, pero sí les voy a mostrar. Este es el cuaderno que tomamos, primera hoja del cuaderno, ¿no? Para orar por nuestros hijos y que el Señor nos fuera mostrando quién era cada uno de nuestros hijos y nos fue dando palabra. Aquí debajo está el de Daniel y el Señor nos fue dando palabra y nos fue mostrando qué significa, cómo es Él y nos fue contando. Es que es Dios contándonos, mira, yo quiero decirte que lo que yo te entregué en tus manos es esto y es esto. Y esto va a servir para esto y esto. ¿Sí? Entonces Él es así, tienes que hablarle así, con Él vas a tener que sentarte, con Él vas a tener que actuar rápido porque Él va a mucha velocidad. Con Él la educación tiene que ser muy rápida, Él es muy práctico, Él lo agarra enseguida, o a Él le va a gustar mucho leer, entonces manténlo, verifica sus lecturas, verifica los libros que le entregas, no sé qué, no sé qué. Sí, Y qué cosas no, no permitan en su hogar. No los expongan a esto o a esto, a cada uno de ellos. Este es más rápido, este es más pausado, este es así como que activo, el otro lee mucho, medita mucho, bueno, en fin. Entonces cada uno
unicidad, en su individualidad, y Dios nos va mostrando cada uno de ellos y nos muestra como el propósito que Dios tiene para su vida.